Buenas tardes, muchachos, bienvenidos a la clase número 2 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. Perfecto, la agenda del día de hoy es una agenda que consiste en lo siguiente. Lo primero es que vamos a hacer un corto repaso de las cantidades de las que hablamos la clase anterior. Y como segundo, vamos a continuar con definiciones, como lo habíamos hecho en la clase anterior. Estas definiciones incluyen cosas que son nuevas, para algunos no son tan nuevas, pero sí son nuevas hablando acerca de lo que tiene que ver con los nombres. ¿Listo? Con los nombres de las cosas. Perfecto. Entonces, la clase anterior habíamos hablado sobre qué era la presión. Rápidamente ya habíamos dicho cómo estaba dividida la dinámica de fluidos. Empezamos con la primera parte. Hablamos de que en este repaso hablamos de qué era la presión, que era una fuerza por unidad de área, pero que usted puede hacer una relación con la siguiente, que la presión es simplemente un diferencial de fuerza, también en un diferencial de área, también puede ser microscópica, y que esta presión estaba también relacionada con lo que llamábamos el momento lineal. La razón de ello es que la fuerza es la variación del momento lineal, yo no lo debería escribir así, lo voy a escribir así, diferencial, respecto al tiempo. Entonces la presión en magnitud quedaría expresada, este era momento lineal, pero vamos a cambiarlo a presión de una vez. La presión quedaría expresada como la división por el área de la variación del momento lineal respecto al tiempo. Normalito, no hay nada extraordinario, no hay nada raro, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos discutido. En particular, habíamos hablado de las unidades que eran los pascales. Y podemos decir lo siguiente, que un fluido, que quiero agregarlo ahí, un fluido cualquiera, sometido a una presión, ejerce una fuerza hacia afuera sobre cualquier superficie en contacto con él. Listo, ya subimos la primera parte de la primera clase, el primer video. Continuamente lo seguiremos haciendo con las otras. Les pido una pequeña esperita por inconvenientes pues en la conexión a internet, pero ya ahí lo seguiremos haciendo de manera adecuada y a tiempo. Muy bien, habíamos hablado también de otra cantidad que era la densidad, y habíamos definido la densidad como ρ, como el límite cuando el delta V tiende al camino libre medio, que esto debería ser más bien como cúbico, de una pequeña cantidad de masa contenida en una pequeña cantidad de volumen. Una pequeña cantidad de masa contenida en una pequeña cantidad de volumen. En realidad este no sería tan cúbico, realmente sería como un raíz cúbica de epsilon, más exactamente. Pero lo que habíamos dicho es que en cualquier objeto, si tomaba una pequeña cantidad de masa cualquiera, un delta M cualquiera, que ocupaba un cierto volumen, iba usted a considerar hasta cierto punto, por eso es un proceso límite, hasta cierto punto, hasta un punto que sea del orden del camino libre medio, más o menos de las moléculas con un tamaño
considerable, iba a tener en cuenta eso para definir como una cierta cantidad de masa en una cierta cantidad de volumen. Ahí quiero hacer unas notas referente a las preguntas que hicieron la clase anterior. Bacano que pregunten, me gusta, me parece bacano, porque eso también nos ayuda a nosotros a ahondar en otros temas que a lo mejor no hemos ahondado, y más que eso, a no quedarnos siempre con la misma cantidad de tema. ¿Listo? Vamos a definir entonces qué es el camino libre medio. ¿Por qué? Por varias razones. Porque tal vez no sea el momento para hablar del camino libre medio aplicado a la parte que nos interesa, pero sí va a ser el momento para definirlo y dejarlo, digámoslo así, claro, para una después utilización en la parte de aerotermodinámica cuando se hable del reingreso del transbordador, porque en las partes más altas de la atmósfera la densidad era más bien pequeña. Entonces ahí usted no podría considerar que hay un fluido, sino más bien un montón de partículas que chocan, y esta cantidad va a tener gran importancia, junto con otros números como el número de Knudsen, por ejemplo, y otras cuantas cosas. Se conoce entonces el camino libre medio, recorrido libre medio, como lo quiera llamar, o trayectoria libre media, como lo quiera llamar. En algunos libros lo denotan como lambda, en aerotermo lo denotan como lambda. Yo lo había denotado aquí como epsilon, para aquella que me daba la idea de epsilon y delta que nosotros habíamos visto alguna vez en los cursos de cálculo exacto. Se conoce entonces como la distancia promedio entre colisiones en un sistema. Pues que para este caso sería un fluido, ¿listo? Que es lo que estamos analizando. Sería en este caso un fluido. O como allí. Entonces vea lo siguiente. Mire lo siguiente. Vamos a suponer, acá no puedo dibujar, ¿cierto, muchachos? Por lo que están ustedes ahí, no. Entonces paso acá para borrar y no. Sí, que no. Sí, toca pasar aquí, qué pena. Voy a tratar. Y la idea es también escribir grande para que se alcance a ver lo que estamos haciendo. ¿Puedo borrar hasta acá? Hasta acá. Yo no le... Sí, vamos bien. Perfecto. Ok, entonces, vamos a suponer que tenemos un gas diatómico. ¿Listo? Una molécula diatómica. En ese gas, usted tiene una partícula que es esférica y tiene diámetro d. Además, es rígida, es una molécula, es un átomo sólido rígido. ¿Por qué? Yo sé que se van a deformar los átomos y demás, pero lo que necesitamos en este caso es mirar cuál es la distancia promedio y la posibilidad de colisión entre las partículas. Aquí hay otra molécula de tamaño, otro átomo de tamaño D. Este se mueve hacia allá y esta se mueve hacia acá. Eso, bueno, supongan que es una esferita, es un círculo, perdón, muchachos. Listo. Eso me da a entender que la posibilidad de colisión entre las dos partículas, suponiendo que la colisión sea frontal, va a tener un diámetro de 2 veces D. Y eso que dibujé ahí se conoce como el área efectiva de colisión. Toda esta se conoce como el área efectiva de colisión. Área efectiva, la voy a escribir ahí en inglés porque así aparece casi siempre, de colisión. Esto hace parte de la teoría cinética de los gases. ¿Listo? Y algo de estadística.
teoría cinética de los gases. ¿Cuál es esa área efectiva entonces de colisión? La probabilidad de, o el área más bien, el espacio o la zona que tiene disponible un átomo con otro para colisionar. Esa área va a estar dada por pi diámetro cuadrado, normalito, por F, ¿cierto? No voy a decir el nombre de la tinta, pero se supone que esto no debería pasar. Ya es más por el tablero, y me disculpan ahí, muchachos. Aunque hay una solución para eso un poco menos ortodoxa también. Estamos con la ortodoxia el día de hoy. Estamos con la ortodoxia. Y es hacerlo a la antigua. Y el cama limpio. Muy bien. Esta es un átomo, esta es una, digámoslo así, un área efectiva de colisión de la molécula, pero yo puedo representar esta área efectiva en una especie de cilindro que voy a dibujar acá. Bueno, eso es por el coso. En una especie de cilindro que va a tener un tamaño como la vamos a dibujar a continuación. Bueno, volvimos a borrar de la misma manera, pero listo. Ahí sí dibuja. Este es un cilindro donde el área que acabo de dibujar es esta área que corresponde al área de allá, y en ese cilindro hay un montón de moléculas, cada una de estas que le llamarían las moléculas objetivo, partículas objetivo. Serían los objetivos. ¿Qué es eso? Eso es una posible partícula. Ojo que no estoy dibujando las partículas con tamaños, sino que estoy dibujando, voy a aclararlo aquí, la posición de las partículas objetivos. Ellas están ahí. Es decir, las partículas que tenemos, el par de átomos que tenemos, van a ir y van a chocar, van a colisionar con alguna de esas en algún momento. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de estas partículas o de esta partícula negrita que dibujé aquí, que tiene diámetro D, que se mueve hacia allá y se mueve con una velocidad, la velocidad o la rapidez de la partícula más bien la llamamos v barra o una velocidad promedio. ¿Cuánto recorre? Recorre v barra por el tiempo, la longitud normalita. ¿Cuánta cantidad de partículas hay por unidad de volumen? Esa cantidad de partículas por unidad de volumen se define como n sub b, número de partículas por unidad de volumen. Entonces, la partícula que va a colisionar a las otras va a tener la opción de recorrer una cierta distancia para colisionar con otra partícula. ¿De qué va a depender? Del número de partículas que haya por unidad de volumen. Si hay muchas, pues hay una mayor probabilidad de que colisionen. Si hay poquitas, hay menor probabilidad de que colisionen. Ahora bien, hay un detalle y es el siguiente. Puede que en algún momento
estas posiciones de las partículas no permanezcan constantes, no sean las mismas. Eso quiere decir que en algún instante cabe la posibilidad de que todas estas partículas se muevan hasta la parte de arriba, pase la partícula que va a colisionar a todas y recorra toda esta distancia. ¿Listo? Aunque eso no puede pasar, pero no necesariamente tiene que ser un recorrido tan largo. Palabras más, palabras menos, uno puede hacer un estimado del camino libre medio, que será lambda en este caso, o épsilon, de la siguiente manera. ¿Cómo qué? Como la distancia que recorre la partícula que va a moverse aquí, que se está desplazando con una velocidad, recorre una cierta distancia, y la posibilidad de un choque, una colisión, dependiendo de cuántas partículas haya por el número de partículas, donde esta de acá, este factor, es lo que llamamos el volumen donde se da la interacción. No, ese es B barra. B media, velocidad media, correcto, velocidad media. Podemos cancelar estas dos cantidades normalito y va a quedar como 1 dividido el área pi por d cuadrado efectiva por el número de partículas por unidad de volumen, o número de moléculas por unidad de volumen. Finalmente daría lo mismo. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que es que aquí yo estoy suponiendo que las partículas inicialmente están quietas, pero real y más acertadamente ellas no permanecen quietas, ellas se están moviendo. Todas estas moléculas de aquí con las que puede colisionar también se mueven. Entonces tengo que hacer una corrección con el movimiento de las moléculas. Es decir, vamos a tener en cuenta cuál es la velocidad de las otras moléculas. En principio, y tiene demostración, les dejo la página para que lo revisen y lo lean. Hyperphysics.com creo. Physics.com. ¿Listo? La demostración aparece ahí. Básicamente lo que me dice es que esa velocidad que llamábamos velocidad que vamos a tener en cuenta para las moléculas multiplicada por raíz de 2 va a ser lo que se llama una velocidad relativa. ¿Qué es la velocidad relativa? Pues hombre, es la velocidad dependiendo de la distribución de velocidades de las otras partículas, teniendo en cuenta el movimiento de las otras, bla, 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 bla. Palabras más, palabras menos, teniendo en cuenta número de Avogadro, que vale ¿cuánto? 0,2 por 10 a la 23 por cada mol. Teniendo en cuenta a n, llamándolo como el número de moles. Y teniendo en cuenta propiedades macroscópicas del sistema, podemos concluir lo siguiente, que el camino libre medio, lambda o épsilon y demás, va a estar dado por la constante de gases ideales dividido raíz de 2 el área efectiva multiplicado el número de Avogadro, y esto en una relación de la temperatura y la presión.
R, la constante de los gases ideales. Normalito. Donde R, la constante de gases ideales, es 8.314. O en el otro 8.314, ¿cierto? 314, sí. Es correcto, sí. Recuerden que esta también puede tener ¿qué? Unidades de atmósfera, litro sobre mol Kelvin, bla, 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 pero ahí lo vamos a escribir en joule sobre mol Kelvin, ¿cierto? Mol por Kelvin. ¿Y eso para qué? Hombre, pero ¿eso qué? ¿O qué? ¿Eso qué me dice? Eso dice lo siguiente. Primero, depende de la constante de gases ideales, perfecto. Depende del área efectiva. ¿Qué es el área efectiva? El área efectiva va a estar dada por el tamaño de las moléculas. Entre más grande sea el tamaño de la molécula, más fácil va a haber ¿qué? Una colisión con las otras. Es decir, si usted tiene una molécula, un átomo que es de este tamaño, se junta con otro átomo del mismo tamaño, el área efectiva de colisión es mucho más grande, entonces la posibilidad de que choque va a ser más pequeña, o sea que la distancia a la que van a chocar es más pequeña. Tiene sentido. Número de Avogadro. El número de Avogadro va a depender entonces de cuánta cantidad de partículas hay por cada mol. Recuerden que el mol es una cantidad, el número de Avogadro de partículas. Si hay un valor constante, eso no afecta a esta cantidad que es el camino libre medio, pero va a estar dado entonces con dos propiedades macroscópicas que al parecer no tenían mucha relación. ¿De dónde viene eso? Estas propiedades macroscópicas vienen de considerar al sistema como un gas ideal. ¿Verdad? Temperatura, sí. Considerándolo como un gas ideal. Es más, diatómico, como lo habíamos dicho antes. ¿Y eso para qué entonces? Note lo siguiente. La cantidad o el valor del camino libre medio no depende ni de la temperatura únicamente ni de la presión únicamente, depende de las dos. Entonces, por lo general para los gases, donde el camino libre medio es del orden de 10 a la menos 9 metros cúbicos, usted tendría que la temperatura de los gases por lo general es ¿qué? Alta, y la presión de los gases por lo general también es alta. Si usted divide dos números que son grandes, pues la relación se puede conservar para decir lo siguiente. Si usted tiene un líquido, lambda es del mismo valor, del mismo orden de magnitud, pero las temperaturas de los líquidos son pequeñas y las presiones en los líquidos también son pequeñas. Eso quiere decir que la relación entre los dos me puede seguir dando un factor del mismo orden de magnitud, 10 a la menos 9. Además, ¿qué? Además de lo siguiente, tanto temperatura como presión no aumentan cantidades abismales. ¿Por qué? Porque vienen también mediadas por un número de Avogadro que es del orden de 10 a la 23, entonces prácticamente eso ahí no se ve. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Lambda a la menos 9. Habíamos dicho que para líquidos y para gases del orden de 10 a la menos 9. ¿Qué? ¿Las temperaturas, las presiones? Prácticamente son los mismos. Y hay una, de hecho en esta página, ¿en qué? ¿Cómo así? Que tenga... No, para este caso no, pero sí cambia para otras cantidades cuando, por ejemplo, lo que me estaba nombrando de la estratosfera, cuando estás ¿qué? En las capas más externas de la Tierra. Entonces tenemos la troposfera donde nosotros estamos, bla, 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 bla. En las capas más altas,
usted tiene un lambda muy grande. Perdón, sí, muy grande. Porque la posibilidad de que una partícula choque con otra es muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el transbordador reingresa o reingresaba por aquí, él encontraba inicialmente partículas muy pocas. La ionización se venía dando en la parte donde se llama el velo negro, pero conforme iba acercándose a la superficie de la Tierra, iba encontrando cada vez más partículas. Y ese encontrar cada vez más partículas hacía que la resistencia que le generaba la atmósfera fuera más grande. Entonces él tenía incluso, y eso lo vamos a ver, dos opciones. Una, reingresar de manera directa, como lo que llaman una trayectoria balística, o reingresar de una manera más suave para ir ajustando la temperatura y que no se quemara el transbordador. Si él reingresa de manera balística, el cambio entre un punto donde las posibilidades de que las partículas choquen es muy poca, a un punto donde las partículas van a chocar en mayor cantidad también con el transbordador, era muy abrupta y lo calentaba demasiado. Cuando usted lo hacía en una trayectoria de este estilo, lograba disminuir un poco la temperatura o mantenerla en niveles confiables para poder hacer un reingreso de una manera más adecuada. ¿Qué es el velo negro? El velo negro es un tiempo, es un ratico, de hecho va a haber parte de una tarea, es un ratico en la trayectoria, realmente se le llama el tiempo, es un ratico en la trayectoria donde no hay comunicación con tierra ni con la nave. Y la causa de ello es que todas estas partículas que hay aquí se comienzan a ionizar. Cuando se ionizan, radian. Entonces, como si usted tuviera una especie de jaula de Faraday, porque donde se mueve el transbordador, donde se mueve este objeto, radia, entonces no puede ingresar radiación y no puede salir radiación. Comunicación no hay en absoluto. ¿Listo? Es el famoso velo negro. Depende de la trayectoria. Depende de la trayectoria. En el caso del Apolo 13, que es una de las... no les voy a contar. Pero puede durar por ahí 2 minutos. 2 minutos usted sin saber qué pasa con la gente allá. Y es muy bacano, de hecho usted puede buscar en internet videos del reingreso del transbordador. Y lo más hermoso, lo más interesante es que cuando vienen en el transbordador, afuera se ven luces muy bacanas como si fueran bengalas, no, como si fueran aurora boreal. Colorcito lo más de bacano y eso emociona, pero la temperatura a la que hay... La temperatura a la que se encuentra todo eso es muy alta. Ahí tenemos plasmas. Entonces es un gas ionizado. Pilas, que esto lo vamos a volver a tratar después. Yo les adelanto que esto tiene que ver con el número de Knudsen, por ejemplo, también. Knudsen. Un gas ionizado que no va a permitir que haya comunicación. De hecho, hay una especie de algoritmo para calcular el camino libre medio de las partículas. Y es interesante, usted le mete el tamaño de la partícula, le mete la temperatura, le mete la presión y él le dice cuánto da. Lo curioso ahí es que hay dos cosas. Usted toma la parte microscópica y llega a conclusiones macroscópicas, o usted toma la parte macroscópica y llega a conclusiones microscópicas. Es decir, usted utiliza gran parte de la física realmente. Y esa gran parte de la física es algo también que nos atañe y de lo que quiero hacer una anotación, que es la segunda para el día de hoy. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hasta ahí, muchachos. Sí. El momento en el que no hay comunicación, el velo negro. El velo negro. Recuerden que hay una película pendiente, que es la película de Apolo 13, que vamos a analizar. Muy bien. La segunda parte es entonces definir dónde vamos a trabajar. Y dónde vamos a trabajar depende de lo que vamos a hacer. Entonces, la primera parte del curso, tanto la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, viene dada por lo que se llama el medio continuo. La unidad 4 ya va a ser un análisis en algo que ya no es un medio continuo, sino que es un medio lleno de partículas. Y en la quinta trataremos de la dinámica de los gases, en donde también hay un medio lleno de partículas. Entonces,
vamos a hablar y hacer una aclaración en esta parte. Medio continuo. ¿Qué es un medio continuo? Esto hay que secarlo, muchachos, porque si no nos raya. ¿Qué es un medio continuo? Parece muy estúpido lo que estoy haciendo, pero créame que es muy útil, porque si no nos raya. Medio continuo. Listo. ¿Qué es el medio continuo? Entonces, primero, habíamos hablado de un fluido como algo que cuando tiene un esfuerzo se deforma y se deforma de manera constante por un largo tiempo. Pero resulta que si usted toma un fluido, tiene que tener en cuenta el tamaño de las moléculas. ¿Por qué? Porque si usted llega a un tamaño mucho más pequeño y muy cercano al de una sola molécula, entonces va a encontrar que las propiedades termodinámicas, temperatura, las propiedades incluso de los fluidos, la temperatura, la presión del fluido no tiene ya tanto sentido. ¿Qué tiene que hacer entonces? Tiene que poner un límite. ¿Cuál es el límite? El límite es el siguiente. Vamos, en este caso, a trabajar con fluidos. Y en esos fluidos vamos a hablar vamos a decir que las temperaturas y las presiones van a quedar bien definidas, es decir, no van a haber fluctuaciones. ¿Por qué no van a haber fluctuaciones? Porque si usted trata como partículas y los átomos, las moléculas, como partículas, obviamente, ¿qué hay entre ellas? ¿Qué pasa entonces con la presión? ¿Qué pasa con la temperatura? No. Entonces, usted debe tener en cuenta lo siguiente, que vamos a tomar para los fluidos un tamaño mayor que el tamaño de las moléculas que lo conforman, incluso de muchas moléculas que lo conforman. Por ejemplo, vamos a hablar del qué pasa si usted toma una escala de este tamaño, 10 a la, pues el número no me lo sé de memoria, entonces por eso, 10 a la menos 3 centímetros. Si usted toma un cubito de 10 a la menos 3 centímetros, de lado, tiene un volumen de 10 a la menos 9 centímetros cúbicos. Y en ese volumen existen del orden de 3 por 10 a la 10 moléculas. Más o menos así parecido pasa con el aire.